Muchas gracias a Marisol Silva por la invitación y bueno, en general a toda la división de investigación y posgrados de la Ibero. Muchas gracias por esta apertura a escuchar lo que desde los feminismos estamos proponiendo y trabajando. Y pues gracias a todas las personas que hoy se conectan, nos acompañan y a quienes nos escucharán después, ¿no? Justo por este interés, por esta apertura a escuchar. Y bueno, voy a hacer una presentación para después conversar. Si quieren ir conforme vayan escuchando, apuntar en el chat sus preguntas, dudas, reacciones, inspiraciones, recuerdos y tal. Ahí están, bienvenidos. Y luego vamos armando ahí la conversación, ¿sale? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Que les pido me digan si la ven bien, si el tamaño está bien, porque yo tengo una pantalla muy bonita, grande, entonces yo la veo muy bien, pero quiero asegurarme que el resto la pueda ver bien. Entonces, bueno, la plática que hoy nos convoca desde la Ibero Ciudad de México la llamo Caja Feminista de Herramientas para la Investigación Social. Y me gusta pensar justo en una caja de herramientas de donde puedo echar mano dependiendo de lo que esté trabajando. Voy a ir haciendo una presentación de cómo configuro, habito mis investigaciones desde propuestas feministas, a la par que voy a ir dando información sobre la investigación en la que estoy trabajando desde hace un año justo, en torno a cuál es la situación que vivimos las académicas en México y que se ha dividido en dos partes esta investigación. Una que inicié el año pasado, en mayo, con mi colega, la maestra Lisette Pérez Manríquez. Fue una investigación muy diagnóstica que seguimos trabajándola y a partir de ahí esta investigación creció. Como que le echamos royal, como a los pasteles, y se esponjó. Fue acogida por la Red de Ciencia, Tecnología y Género, de la cual soy integrante, y ahí junto con la doctora Raquel Guareca de la UAM Lerma, co-coordinamos a un equipo de 12 compañeras más de esta red, con quienes seguimos trabajando para ver cuáles son nuestras condiciones socioafectivas y materiales con las cuales trabajamos las académicas en México, pero ahora lo ampliamos a más estados y universidades. Entonces, bueno, voy a empezar exponiendo a dos feministas que para mí son básicas. La primera sería Sandra Harding, quien a mí me ha ayudado mucho a problematizar mi lugar de enunciación, ¿no? Venimos de décadas y décadas en una academia positivista en la cual nos dice que la ciencia, el conocimiento científico se construye de manera objetiva y esto pareciera que implica tomar una distancia total y absoluta de nuestros problemas y sujetos de investigación. Y si leemos y revisamos a Sandra Harding, si vemos su propuesta del punto de vista, nos daremos cuenta de que justo no es así. Haciendo un ejercicio de problematización en torno a cómo elegimos y damos forma a los problemas y sujetos de investigación, nos daremos cuenta que nuestra subjetividad, nuestros intereses, incluso nuestra historia de vida, permea a estas elecciones. Entonces, la teoría del punto de vista a mí me permite justo eso. En primer lugar, reconocer desde dónde y cómo estoy parada para mirar a la sociedad de cierta forma justo desde un punto de vista situado. Y que este punto de vista situado está construido de forma histórica. Cuando yo digo trabajo con mujeres académicas en México, ahí se abre una multitud de diversidad. He trabajado, como dije hace un momento, con mi colega, la maestra Lisette Pérez Manríquez. Ella tiene una mirada, yo tengo otra, y trabajamos sobre el mismo problema. Juntamos nuestras dos visiones, nuestros bagajes
sociales, culturales, académicos. Y esto se expande en el equipo con el que estoy trabajando en la red de ciencia, tecnología y género. Entonces, aquí surgiría la primera pregunta, que es lo que nos convoca. ¿Cómo es hacer investigación feminista? Hay una forma de hacer investigación feminista, o como se preguntó hace 2, casi 3 décadas, la misma Harding, ¿existe un método feminista? ¿Hay algo distinto que proponemos y es único desde los feminismos en la academia? Mi respuesta, siguiendo a la misma Harding, es que no. Utilizamos los métodos y las herramientas que ya existen en las ciencias sociales, desarrollamos o las adaptamos para hacerlo, hacer variaciones. Sin embargo, la entrevista sigue siendo una entrevista. La entrevista feminista no es que propone algo distinto. Lo que es distinto es justo cómo problematizamos esa realidad, cómo elaboramos las preguntas, para qué las estamos haciendo, ¿sale? Entonces, este punto de vista para mí es muy importante porque me lleva, en primer lugar, a reconocer cuál es mi punto de enunciación, desde dónde estoy viendo el problema, y ahí reconocer todos mis sesgos, también mis privilegios, ¿no? La misma Harding nos propondría esto del privilegio epistémico. ¿Qué es esto? Durante siglos, ahí sí no décadas, ni un par de siglos, sino durante siglos, el conocimiento científico se ha basado en una visión androcéntrica, es decir, basada en la experiencia del hombre, la vivencia del hombre, el cuerpo del hombre. Y desde la epistemología feminista decimos, bueno, empecemos a ver también desde las mujeres. Y empecemos, no quiere decir solamente ahora, sino historicemos, veamos qué es lo que hacían las mujeres, incluso en la prehistoria. Tenemos ahí toda la arqueología feminista. Veamos en los estudios de la medicina qué se está haciendo, veamos en la historia de las ideas cómo hemos pensado y cómo hemos aportado a las mujeres a este desarrollo de ideas. Entonces es ver desde, reconocer justo que como mujeres tenemos este privilegio epistémico para entendernos. Y ojo, aquí es muy importante tener claro que no estoy hablando de una reesencialización de las mujeres. Por ser mujer voy a comprender mejor a las mujeres, no. Por ser mujer puedo aproximarme a una comprensión de nuestras realidades, de nuestras problemáticas. En primer lugar, porque sé que vivo bajo una imbricación de exclusiones y de dominaciones que configura una forma de estar en el mundo, una forma de relacionar. A esto es a lo que llamo privilegio epistémico, no una naturalización de por ser mujer voy a entender mejor o se me van a abrir más las puertas. No, esto no es así. Este privilegio epistémico tiene que ver con, de nuevo, problematizar mi ser mujer en relación con mujeres, con hombres y con otros géneros con los cuales voy a estar interactuando durante mi investigación. El segundo aporte lo retomo de Donna Haraway. Lo retomo de algo que ella ha venido dando forma a lo largo de todo su trabajo, sin embargo lo encontramos más en uno de sus libros más recientes, que se titula Seguir con el problema, en el cual Donna Haraway, haciendo un juego de palabras en inglés, que es su lengua materna y en la que escribe, ella habla de la response ability, una habilidad para responder. Pero también en este juego de palabras, este response se podría acercar a la responsabilidad. Entonces es una habilidad para responder y hacerlo de forma responsable, ¿no? Que en español podemos mantener un poco este juego de palabras si lo llamamos responsabilidad, la habilidad de ser responsables. Y ahí perdemos el juego de palabras en términos de responder. Aquí lo que a mí me llama mucho la atención de esto y entra en diálogo con lo que la doctora Marta Patricia Castañeda reconoce como la investigación feminista. Ella hace una diferenciación entre la investigación no sexista, la investigación con perspectiva de género
y la investigación feminista. La diferencia entre estas tres, y me voy a centrar en la investigación feminista, es que la investigación feminista hace una prospección, ve cuál es el problema, hace un diagnóstico, es decir, lo analiza, y lo tercero, que es fundamental, hace al menos propuestas o cambia las realidades que surgen en este problema que está analizando. Y esto tiene que ver con la capacidad de respuesta, la responsabilidad, ¿sale? Entonces, desde la investigación feminista, que se podría parecer a la intervención-acción, que tiene que ver con lo propuesto por Freire, también tiene que ver con hacer una investigación que busque transformar las realidades y en la medida de lo posible que esta transformación sea en un diálogo con los y las sujetos de investigación. Esto son investigaciones que se desarrollan en un arco de tiempo amplio. No podemos esperar esto en 2 años. Una tesis de maestría se puede acercar y puede partir desde esta base. Sin embargo, es muy importante reconocer los límites, porque justo desde la epistemología feminista estamos dejando de pensar en términos totales. No es que vamos a cambiar todo, no vamos a hacer la revolución, vamos a hacer cambios que sean ecológicos, que respondan a las necesidades de las personas involucradas y que respeten sus propios ritmos. No vamos a violentarlos, ¿no? Entonces, en esta capacidad de respuesta, vemos cómo la investigación feminista es prospectiva, diagnóstica y de cambio. Después, la segunda propuesta que yo retomo de Haraway tiene que ver con el parentesco. En inglés, parentesco sería kinship, y aquí me falta una D, y ella habla del kindship. Kind es, traduciéndolo, sería la amabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, lo que nos propone Haraway es, bueno, ya estamos buscando una transformación, ¿cómo la vamos a lograr? ¿Cómo vamos a llegar a esos cambios ecológicos que mencionaba? A través de relaciones de parentesco. No un parentesco basado en las relaciones sanguíneas, la familia, sino a través de una amabilidad, un parentesco amable, que quiere decir, voy a abrirme para conocer las realidades de las otras personas, me voy a dejar interpelar y en ese dejarme interpelar se genera el diálogo. Yo aprendo sobre lo que me interesa y aprendo también sobre mí misma y las personas con que trabajo están haciendo un proceso similar. Son distintos, sin embargo, son similares. Entonces, nos encontramos en investigaciones en las cuales no solamente queremos conocer a las personas para tener información sobre los problemas que nos interesan y que eventualmente queremos resolver. Lo que nos plantea Haraway es, creemos vínculos, no solamente relaciones pragmáticas, utilitarias, sino vínculos de parentesco en el cual nos reconozcamos que compartimos una problemática y que tenemos el interés de resolverla. Por ahí va esta noción del parentesco propuesta desde Haraway. Entonces, si retomamos a Sandra Harding y a Donna Haraway, vamos a llegar a crear una postura epistémica que para mí es muy importante porque por un lado voy a reconocer en esta noción de no aspirar a un conocimiento de la totalidad, voy a empezar a reconocer los conocimientos situados e implicados. Y por otra parte, entendería también que esa objetividad basada en mi subjetividad y las de las personas que participan, va a conformar una objetividad fuerte porque justo va a haber distintas opiniones, distintas vivencias que van a estar constantemente en diálogo y van a estar problematizando las ideas que se estén debatiendo. Y esto, bueno, como decía, se logra a través de un diálogo constante que hay que sostener. Y para hacer esto, regreso a la forma propuesta de Haraway, hacerlo desde la amabilidad. No es solamente ser amable, sino ser respetuosa, ser empática y dejarme interpelar. Reconocer que soy tan vulnerable y tan humana como las otras personas. Entonces, esta postura epistémica nos va a permitir
construir y sostener un tipo de investigación que no va a buscar la totalidad, que va a buscar conocimientos parciales y que estos conocimientos parciales van a estar ubicados en un tiempo, en un espacio y con personas concretas. No vamos a crear las teorías generales que explican todo. Cuando yo digo que trabajo con mujeres académicas en México, me voy a referir a ciertas académicas en México. Y cuando haga mi reporte de investigación voy a decir cuáles, en dónde están, de cuándo a cuándo trabajé con ellas, en qué instituciones están, en qué puestos están. Son conocimientos completamente situados. Entonces, bueno, aquí está la definición de lo que es la investigación feminista, como ya dije, retomado desde el análisis que hace la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado. Ahora, voy a hacer una presentación muy rápida, voy a comentarles justo cuáles son estas investigaciones en las que he estado trabajando desde hace un año. Una es continuidad de la otra. La primera, que trabajé con Lisette Pérez Manríquez, se tituló Usos y sentidos de las TIC, entre algunas académicas mexicanas durante la cuarentena por COVID-19 en 2020. Y estuvo radicada aquí en la Ibero Puebla, donde ahora trabajo. En esta investigación, este adjetivo de algunas, tiene que ver con decir que trabajamos con 19 académicas, enviamos un cuestionario a 19 académicas que pertenecen a 8 universidades públicas y privadas de 5 estados, del centro hacia el sureste. Esto nos permitió encontrar cómo, que es justo lo que presenté el año pasado, nos permitió encontrar cuáles eran las condiciones materiales, simbólicas y de capital digital con las cuales estaban trabajando estas 19 académicas, ¿no? Vimos cómo incrementó su carga de trabajo, vimos cómo, su trabajo productivo en la academia, vimos cómo aumentó su trabajo reproductivo en casa. Las jornadas para ambos tipos de trabajo se fusionaron haciendo jornadas de vida muy largas y muy intensas. Y vimos también cómo el trabajo de capacitación para manejar las plataformas educativas y el internet en general, colonizó el trabajo de investigación. Pocas estaban haciendo investigación. Esto resonaba con lo que algunos artículos señalaban de una menor productividad de las mujeres académicas. En términos generales, estaban publicando menos, pero también estaban trabajando muchísimo menos en investigaciones relacionadas con COVID-19. Esto, bueno, se ha ido cambiando. La investigación empezamos a darle forma en mayo. El rastreo que hicimos de artículos fue de abril a octubre y concluimos el trabajo, hicimos el cuestionario y después hicimos 4 entrevistas donde participaron de manera simultánea 3 académicas. Eso lo terminamos en octubre y actualmente tenemos que hacer el análisis de las entrevistas, justo por esta situación de tener menos tiempo para dedicar a la investigación, es que se ha demorado este análisis. En febrero de este año iniciamos lo que yo reconozco como la segunda parte de la primera investigación. Y esta investigación se llama Entramados Socioafectivos y Teleacademia Emergente en México, una lectura feminista. Y esta investigación la tenemos inscrita tanto aquí en la Ibero Puebla como en la red CITEG, de la cual yo soy integrante. En esta investigación seguimos analizando cuáles son nuestras condiciones socioafectivas y materiales para ver cómo esta teleacademia emergente, que no es la llamamos teleacademia emergente y justo la calificamos como emergente porque las académicas que le estamos llevando a cabo y con quienes estamos trabajando somos académicas que quizá hemos dado cursos en línea, sin embargo optamos porque nuestro trabajo fuera presencial y para nosotras esta teleacademia es algo nuevo, porque no es dar el curso en línea esporádicamente, ahora es
tener la gran parte de nuestras actividades académicas realizadas en los ámbitos digitales, en el entorno digital. Y nos está sumergiendo en la cultura digital, que es distinta, y estamos aprendiendo de ella. Y en esta investigación participamos 14 investigadoras de distintas universidades públicas y privadas. Mantenemos un seminario de discusión justo para estar manteniendo o ir construyendo y sosteniendo esta objetividad fuerte que viene desde las distintas experiencias de vida, pero también de formación académica. Cada una de nosotras venimos de distintas procedencias disciplinares o interdisciplinares. Y ya terminamos la semana pasada la recopilación de información a través de un sondeo que construimos entre todas, y vamos a analizar los datos para después pasar a una segunda fase que será la profundización cualitativa a partir de entrevistas colectivas. Entonces, menciono estas dos investigaciones justo para mostrar cómo esta primera investigación que dio pie a la segunda surgió porque, en primer lugar, queríamos visibilizarnos, ver qué es lo que estaba pasando con nosotras. Desde mi propia experiencia, desde la experiencia de Lisette Pérez Manríquez, desde la experiencia de la doctora Raquel Huereca, sabíamos que algo estaba pasando y queríamos entenderlo. Entonces, ahí vemos cómo una situación completamente subjetiva se convierte en un problema social pertinente de investigación, porque vemos que no somos las únicas, compartimos con más compañeras, vemos que esto tiene otra dimensión que rebasa lo individual y lo personal, y empezamos a problematizar cuál es nuestro lugar de enunciación y por qué sería pertinente hacer una investigación. Entonces, pasamos a esto, ¿no? Retomo aquí la propuesta de Alison Jaggar, una psicóloga feminista, que nos invita a reconocer la potencia de nuestros malestares. Cuando vemos que mi malestar, esto de qué me está pasando, que mi trabajo académico se ve afectado, veo que no soy la única, veo que hay más compañeras que están en esa situación, empezamos a ver que no es una cosa que yo me estoy imaginando, sino que es compartido, y en ese sentido empezamos a desmenuzar lo que tiene ahí de social. Empezamos a ver cómo está constituida nuestra socialización como mujeres, cómo se ha dividido el trabajo productivo del trabajo reproductivo social, cómo se ha instituido la academia a partir de una productividad cada vez más demandante. Empezamos a ver distintas situaciones y vemos cómo problematizamos ese malestar. Entonces empezamos a hacernos una pregunta, que es ¿cuáles son nuestras condiciones con las cuales producimos y reproducimos las académicas? Insisto, me falta una S. ¿Cómo producimos? Es ya cuál es con qué herramientas contamos para realizar nuestro trabajo, pero cómo reproducimos es qué es lo que sostiene a este trabajo productivo, ¿sale? Si no tenemos una casa limpia, si no tenemos comida, si no tenemos un apapacho, será muy difícil que podamos producir. Entonces queremos ver estas dos dimensiones del trabajo para entender cómo estamos produciendo las mujeres académicas, en términos de docencia, en términos de publicación, en términos de gestión escolar. ¿Cómo estamos haciendo eso posible? Y nos lleva a problematizar la noción de trabajo. Entonces, esto tiene que ver con lo que Alison Jaggar reconoce, el problematizar el malestar. No es solamente decir, me siento mal, hay muchas que se sienten mal. Bueno, ¿qué es lo que nos hace sentir mal? ¿Qué es lo que sentimos que está mal? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Qué podemos hacer? Ahí es donde entra la pauta de la investigación feminista. El primer paso, después de reconocer que hay un problema, reconocer nuestro lugar de enunciación, es hacer una investigación
bibliográfica, hemerográfica, qué es lo que se ha dicho sobre este tema, para poder ahí reconocer qué es lo que yo no sé, ¿sale? Siempre en las clases con estudiantes de maestría aquí en la Ibero, les pedimos que hagan un estado del arte, ¿no? Porque cuando proponen sus problemas de investigación, de repente se dan cuenta que saben más de lo que creen, pero también se dan cuenta que están dando por supuestas algunas cuestiones. Entonces, lo primero es ir y ver qué es lo que se ha dicho de aquello que me llama la atención, porque justo eso me va a ayudar a tener más herramientas, más conocimiento, a contextualizar más el problema que me está interesando. Y también me va a permitir reconocer los huecos, qué es lo que yo no sé ahí. Y ahí vamos a ir configurando la pregunta de investigación. Ahora, en este rastreo hay que problematizar las fuentes, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en la investigación que hicimos, la maestra Lizeth Pérez Manríquez y yo, tuvimos distintas fuentes. Primero nos dimos cuenta que entre abril y junio del año pasado, los artículos que se estaban escribiendo sobre la situación de académicas en pandemia en México y en el mundo venían más del periodismo y el otro en revistas sí científicas en el norte del país. Pero la gran mayoría venía de investigaciones periodísticas a nivel nacional e internacional. La mayor parte estaba publicado en el norte del mundo en idioma inglés. Después vimos que había una menor cantidad de artículos científicos. Esos fueron apareciendo cada vez más hacia el segundo semestre del 2020. La tercera fuente fue pues todos los seminarios por internet y podcasts que se estaban generando, que ya eran otras fuentes que tienen otro reconocimiento frente a la academia, pero que a nosotras nos aportaban muchísima información, porque ahí había muchos testimonios de las mujeres en torno a cómo estaban viviendo la pandemia y en general había más experiencias de mujeres en cómo se había fusionado lo productivo con lo reproductivo, y de académicas había muy poquita información, muy pocos seminarios, muy pocos podcasts. Entonces echamos mano de otros podcasts y seminarios en línea que estaban disponibles. Y después otra herramienta para recabar información fue el INEGI, para poder ubicar el trabajo productivo y reproductivo doméstico y de cuidados en México. Entonces, ahí tenemos 3 tipos de fuentes que entran en tensión y se tensionan ulteriormente con las propuestas teóricas con las que nosotras partimos. Sandra Harding, Marta Patricia Castañeda, Haraway, Silvia Federici, entre otras. ¿Cómo hacemos eso? Justo teniendo conciencia de los niveles de información y también de las agendas que cada una de estas fuentes tiene. Porque la agenda que puede tener el INEGI no es tan feminista o no es feminista como la que puede tener Silvia Federici o una colectiva de feministas transnacionales, ¿sale? Entonces es tomar justamente en consideración esto, ver cuáles son nuestros niveles, de dónde viene la información y entonces cómo se va a tensionar la información que nosotras vamos a estar analizando, cómo esto va a configurar nuestros análisis, qué conceptos y qué categorías entran en tensión y cómo manejarlo. Y aquí es muy importante, ahí entra más bien en acción esto de la objetividad fuerte. Llegan las distintas miradas, que no tienen que ser precisamente en persona, no nos tenemos que conocer todo el mundo, pero ver cómo vamos si es posible o no poner en diálogo a INEGI y a Federici o no. Si sí, cómo y por qué y para qué. Y si no, entonces ver de dónde más podemos sacar información, ¿sale? Y ahí nos damos cuenta que, bueno, esos materiales no son suficientes y vemos que es necesario generar otros canales de información. Y ahí entramos justo a la cuestión metodológica, ¿no? Para mí, uno de los aportes más grandes que me ha hecho en este último año a nivel metodológico
uno de los aportes más grandes viene del hack feminismo. Y aquí me refiero a, justo en uno de estos podcasts que trabajamos el año pasado, lo escuchamos, lo analizamos, fue el de Liliana Zaragoza, en el cual ella plantea problematiza esta situación de hiperconectividad. Vivimos ahora en una sociedad hiperconectada. ¿Qué significa esto? Ella se pregunta, junto con otras 4 feministas con las que dialoga en el podcast, feministas que están en distintos países en Latinoamérica, dicen, bueno, ¿qué es esto de la hiperconectividad? ¿Realmente la hiperconectividad nos permite tener vínculos? ¿Nos permite tener relaciones? ¿Realmente nos mantiene informadas? Entonces, ahí, justo, en un acto de resonancia, el podcast de Liliana Zaragoza me lleva a las propuestas de Haraway, de decir, la hiperconectividad no es un vínculo. Hacer investigación en línea o hacerlo de manera presencial no quiere decir que estoy generando un vínculo, estoy generando una relación para tener información, pero ¿dónde queda el vínculo que me permite sostener la interacción con esa persona que eventualmente me llevará a transformar la realidad? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esa construcción de parentesco que nos propone Haraway? Entonces, en este podcast de Liliana Zaragoza, con las otras 4 compañeras feministas, hay toda una serie de reflexiones en torno al estar conectadas y a cómo construir vínculos que nos lleven, uno, para cómo era la pandemia, a tejer y sostener nuestra red afectiva que permita lidiar con esta noción de vulnerabilidad a la que nos colocó la pandemia. También nos lleva a sostener las redes académicas a través de quizá no solamente los medios digitales, quizá una llamada, quizá cuando es posible salir al parque, quizá buscar otras formas, ¿no? Quizá no todo pasa por la imagen. Ahorita estamos viéndonos en muchas pantallitas, pero quizá no todo pasa por la imagen, quizá pasa por la palabra, por los sonidos, por los dibujos, por el movimiento corporal que también podemos compartir en las pantallas. ¿Cómo podemos hacer esta investigación, no? Entonces, bueno, este cuestionamiento a la hiperconectividad nos llevó, tanto en las 2 investigaciones, nos ha llevado a problematizar, por un lado, cuáles son las redes con las que contamos, cómo nos encontramos en este interés de querer investigar a las académicas en México, y 2, cuáles son las infraestructuras con las cuales contamos nosotras para hacer la investigación y las mujeres con quienes queremos trabajar para que participen. Y cuando hablo de infraestructura, no me refiero únicamente a la infraestructura de las TIC, de lo digital, sino la infraestructura también afectiva. Insisto, ¿cómo se da este trabajo reproductivo que sostiene lo productivo? ¿Cuáles son esas infraestructuras que nos sostienen? Y esto es muy importante porque nos va a llevar al segundo punto, que tiene que ver con una ética del cuidado. Porque por un lado estará el tiempo. He hablado de que se fusionó el trabajo reproductivo con el productivo, se hicieron jornadas más largas y más intensas de vida, porque el trabajo reproductivo y el productivo están ahí todo el tiempo, jornadas de 16, 18 horas, que no parábamos de hacer una u otra cosa. Entonces, hemos cuidado mucho que las herramientas, los instrumentos para generar información sean respetuosos del tiempo de las compañeras. Tanto para nosotras cuando estamos discutiendo cómo vamos a hacer la investigación y cómo vamos a analizar, como de las compañeras a quienes les enviamos el cuestionario, el sondeo o les entrevistamos. Entonces, ser respetuosas de este tiempo. Justo, buscar no invadir sus tiempos de descanso, sus tiempos para sí mismas, sus tiempos de autocuidado. Y no saturarlas. Esto tiene que ver con el tiempo. Y lo otro tiene que ver una ética del cuidado a partir del manejo de datos. No solamente en términos de quién los resguarda y qué uso se hace de ellos. Esto es muy importante. Pero también, de nuevo,
Abrevando desde el hack feminismo, mis compañeras Nadia Cortés y La Jess, dos hack feministas en realidad, nos pusieron a pensar justo cómo el manejo de datos tiene que ver con las plataformas que estamos usando. Las plataformas privativas, justo su nombre lo dice, parten de una privatización del conocimiento y están lucrando con él. ¿Cuál es el software que se ha usado para desarrollar las plataformas? A la hora de hacer los cuestionarios y los sondeos, buscamos plataformas que no sean las de Google, por ejemplo, porque esta es una plataforma privativa. Buscamos otras. Buscamos también formas para almacenarlas donde haya, pues también una apuesta para no aportar a esta privatización, a la minería de datos. ¿Qué tanto los servidores o las servidoras son seguros? No van a estar lucrando con lo que se tiene ahí. Sabemos que la minería de datos es, a partir de palabras claves, van generando algoritmos que después nos van a vender, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que si yo ahorita digo feminismo, en un momento más, cuando abra alguna otra página, voy a tener publicidad relacionada con cuestiones que el algoritmo cree que tienen que ver con el feminismo. Entonces, el manejo de datos tiene que ver justo con cuál es el conocimiento, cómo está manejado más bien el conocimiento que hace posible las plataformas, cuál es ese software que se usa, cuál es el uso que se hace de los datos. Y algo muy importante tiene que ver con utilizar plataformas y programas que consuman lo menos posible, si es que eso todavía se puede, pero aspiramos a ello, que utilicen el menor ancho de banda para devastar menos el medio ambiente. Entre más ancho de banda consumamos, entre más bytes o megas, en este caso, tengamos almacenados, más litros de agua pura vamos a necesitar para que los data servers estén funcionando, se mantengan fríos y conserven nuestra información. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a tenerlo todo el tiempo en la nube? ¿Vamos a querer vernos todo el tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Y para esto, tanto la Jess como Nadia Cortés nos aportaron muchísimas reflexiones también en sus podcasts, en sus publicaciones que tiene la Jess a partir del colectivo Surciendo, que hace una recopilación cada sábado, y un libro que publicaron justo donde problematizan toda la dimensión socioambiental del uso de las tecnologías digitales. Entonces, esto nos llevó a buscar construir instrumentos coherentes. No solamente ahora el reto es no solamente ver cuál es mi problema, cuál es mi objetivo, el qué y el para qué, y el cómo, no solamente resuelto desde si voy a hacer una entrevista, un sondeo, una encuesta, cuál es mi universo, sino este cómo tiene que ver también con cuál es el uso que voy a hacer de lo digital. ¿Qué tanto voy a querer meterme en una dinámica de saturar con la noción de hiperconectividad, también de saturar con esta dinámica que nos generan los entornos digitales de la inmediatez, y qué tanto voy a saturar o presionar al medio ambiente en la extracción de los recursos naturales? Y después estaría este último punto, que no por estar al último y estar solito es menos importante, que es el poner en común. Aquí, sin duda alguna, me aportaron muchísimo mis compañeras que vienen de la economía feminista, como Natalia Quiroga y Silvia Federici, porque el poner en común en esta construcción de la metodología, en el respeto de los tiempos y en el manejo de datos, tiene que ver con el poner a la vida en el centro. Y es decir, privilegiar estas formas de reproducción social que no buscan devastar al medio ambiente y que no buscan dominar el medio ambiente ni entre personas. Es, de nuevo, voy a Haraway, el construir parentesco. ¿Cómo hacemos esto? A través de la investigación. Bueno, lo que decidimos hacer es, además de sondeos y de cuestionarios y sondeos, en la primera y segunda entrevista,
Lo que buscamos en la primera entrevista fue justo no hacer entrevistas individuales para que, si se podían encontrar entre 3 o 4, pudieran reconocer que compartían situaciones en común. Y fue tan bonito y tan importante ver cómo en esas entrevistas nos fuimos compartiendo justo pautas para poder sobrevivir incluso a la pandemia. Y estoy hablando del año pasado. Las entrevistas las realizamos entre septiembre y octubre. Teníamos ya cierta experiencia en la pandemia. Estábamos entre la primera y iba a llegar la segunda ola. Estábamos en ese impasse, como en el ojo del huracán, que sabemos que está ahí, pero no sabemos cómo va a llegar. Entonces, el encontrarnos en estas entrevistas colectivas fue, bueno, a nosotras nos ayudó a profundizar la información que queríamos profundizar, nos permitió ver otras cosas que no habíamos reconocido en el cuestionario, nos permitió abrir un espacio para que las compañeras hicieran incluso catarsis y entre todas contenernos en esas entrevistas y compartir tips para sobrevivir. Recuerdo mucho en la cuestión del cuerpo. Es que a mí me duele, tengo más problemas en la espalda. No, a mí me duelen los ojos, me duele la cabeza. Y en este ir respondiendo las preguntas y compartiendo nuestras experiencias, vimos algunas estrategias para que no nos doliera la espalda, algunos ejercicios, qué onda con la vista, ver que eso, que no era solamente una que estaba produciendo menos y sentir la angustia de qué voy a hacer con la evaluación, sino decir, claro, tenemos que cambiar los parámetros de la evaluación, porque todas estamos en esto. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo la vida social vimos la oportunidad de poner la reproducción de la vida social en el centro y desplazar a la productividad académica. Dejar de pensar solamente en términos de cuántas tesis voy a dirigir, cuántas clases voy a dar, cuántas publicaciones voy a hacer. También cómo voy a sostener a mis otras compañeras, a mis colegas y a mis amigas que están en esto mismo. ¿Cómo le voy a hacer? Y esto me lo reforzaron Raquel Gutiérrez y Mina Navarro a partir de la noción de interdependencia. Este reconocimiento que mencionaba hace rato a partir de Alison Jagger tiene que ver con la noción de interdependencia propuesta por Amaya Orozco, otra económica feminista, que Raquel Gutiérrez y Mina Navarro lo retoman a partir de, bueno, ojo, la interdependencia es algo que está ahí circulando desde la economía feminista, pero hay que tener cuidado porque hay una interdependencia que nos dice que estamos todo mundo entrelazados. Pero esta interdependencia debemos de cuidar que no caiga en la perversión de vamos a cuidarnos para ser más productivas. No, vamos a cuidarnos en la lógica de vamos a cambiar las formas como nos relacionamos. En la academia hemos reconocido a través de esta investigación en la que trabajo, y lo sabemos, pero ahora lo tenemos más visible, la academia es una institución completamente jerarquizada, en donde hay diferencias totales. El decir mujeres académicas no quiere decir nada. Hay que ver mujer académica, de qué edad, en qué ciudad del país, con qué tipo de contrato, en qué universidad, y la edad, y dónde se formó, cuál es su color de piel. Todos esos marcadores nos van diferenciando a todas y nos señalarían Raquel Gutiérrez y Mina Navarro, van generando lo que desde el materialismo histórico se llaman las divisiones, ¿sale? Entonces, esta interdependencia que se propone desde la economía feminista emancipatoria es reconozcamos que estamos entrelazadas, entrelazados y veamos cómo empezar a trabajar no a partir desde las jerarquías, sino desde la puesta en común, dirían Raquel Gutiérrez y Mina Navarro, desde su espacio de entramados de lo político. Lo común es una práctica política que se construye en el día a día. Y justo esta metodología aspira a esto, a construir en común. Ahí es donde viene la pauta que mencionaba al principio de la investigación feminista. Esta transformación no es solamente cambiar las situaciones de las académicas, sino el cómo vamos a hacer la investigación, el que la investigación sea el generar vínculos, que las técnicas
e instrumentos propicien el reencuentro para poder a partir de ahí, acaso, retejer los vínculos de sociabilidad que nos pueden sostener de otra forma. Y bueno, por último, iré a algo que para mí es muy importante y que siempre les recuerdo a las y los estudiantes con quienes trabajo en clases o con sus tesis, la reflexividad metodológica. No dar por sentado que ya porque hice todo este trabajo antes, ya quedó listo, sino hay que estar regresando constantemente. El dejarme interpelar por la realidad me va a obligar sí o sí a regresar y revisar mis planteamientos originales. Y esto de repente nos parte el corazón, en las y los estudiantes les genera mucha angustia porque creen que están haciendo algo mal. Sin embargo, de nuevo, es hacer una investigación en una clave distinta. No es porque se aspire a la perfección, no hay un conocimiento como el conocimiento, por eso insisto, son conocimientos situados y parciales. Lo hacemos con rigurosidad porque vemos cómo construir cómo construir la pregunta de investigación, cómo construir los instrumentos, cuáles va a ser nuestro andamiaje analítico para analizar los resultados. Sin embargo, eso se va a cambiar, eso es contingente y tenemos que estar practicando esta reflexividad metodológica, permitirnos eso, es fundamental. Y bueno, yo solamente cerraría reconociendo algunas de mis cómplices e inspiradores en este año y cachito de investigación, porque justo son quienes han sostenido esta investigación. No desde traerme un cafecito porque no lo permite la investigación, pero sí aportando muchas ideas, muchas conversaciones, muchas discusiones, mucho trabajo. Por ejemplo, están aquí Pepe Sánchez Carbó, Oscar Soto, Mónica Pérez Gámez y Víctor Lara Pavón, que sostienen mi trabajo académico en la universidad. Sin su trabajo administrativo en el día a día, esta investigación hubiera sido difícil de sostener, porque la investigación tiene también esa dimensión. Y bueno, pues yo me quedo por aquí. Agradezco mucho su escucha y bueno, nos vamos a las preguntas. Dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Amaranta. Y bueno, como acordamos con Amaranta que haríamos las preguntas vía el chat, justamente por cuestiones de tiempo y demás, para dar oportunidad pues a todas las que fueran teniendo. Entonces ya hay algunas, Amaranta, no sé si las has podido ver, pero si quieres te las leo. Laura Zurita pregunta si todas las investigaciones deben realizarse desde una visión feminista. Pues, ¿qué te puedo decir, Laura? Yo diría que sí. La invitación sería que nos vayamos abriendo. Sin embargo, a ver, ¿qué sería hacer una investigación feminista, no? Es justo esta metodología que yo propongo ahora, y la investigación feminista también tiene el rasgo de que vamos a poner en el centro a las mujeres. Este privilegio epistémico es porque nos ponemos en el centro. Esto no quiere decir que no vamos a mirar a los demás géneros. Vamos a partir desde la experiencia de las mujeres para a partir de ahí empezar a ver cómo se organiza la sociedad. Por eso decía al inicio de la charla, cómo vamos a romper esta forma androcéntrica. Porque antes, bueno, no antes, todavía, investigaciones androcéntricas parten desde la experiencia de los hombres. Entonces, si nos proponemos una investigación feminista, no es solamente retomar algo que les haga sentido de lo que yo propuse hoy aquí, sino poner en el centro la experiencia de las mujeres. Desde ahí vamos a partir. Y no con una mirada de exclusión, sino para empezar a problematizar desde ahí. ¿Sale? Esa sería la invitación. Si queremos hacer investigación feminista, ¿qué quiere decir? Ponernos a nosotras como el centro de partida para la investigación. Muy bien. No sé si hay otra que dice, por ejemplo, bueno, voy recogiendo algunas. ¿Cuál es la diferencia entre investigación feminista y con enfoque de género? Ok, la investigación feminista ya dije, ¿no? Hace prospección, análisis y la resolución del problema. La de género
puede hacer una prospección y un análisis, lo mira desde el género, cómo están constituidos los géneros, pero no siempre está apuntando a una transformación. Nos quedamos en ver cuáles son los géneros y cómo está operando. La transformación no es algo a lo que aspiremos. Es más descriptiva, analítica y descriptiva. Perfecto. Y luego te pregunta, bueno, te comenta Rebeca de Gortari, en mi opinión una cosa es nuestra situación como mujeres y otra los objetos que analizamos. No me queda claro cómo se juntan, cómo problematizar desde el feminismo. En mi caso llevo a cabo investigación que cumple con todos los elementos planteados, situarse, habilidades de respuesta, abrirse a la realidad, etcétera, como científica social comprometida y no necesariamente como feminista. Sí, justo Rebeca creo que iría en esto que decía de poner a las mujeres en el centro. Porque el hecho de que yo sea mujer, incluso puedo ser una mujer feminista, pero no voy a partir de la experiencia de las mujeres, ¿no? Voy a pensar en otra investigación, en migrantes, ¿no? Es una situación tan grande como migrantes. Ahí qué voy a analizar, ¿no? Puede ser, incluso voy a trabajar sobre mujeres en tránsito, ¿no? Mujeres en tránsito por México. Y aún así puede ser que no quiera ver su experiencia. La retomo, pero no la pongo en el centro. No es algo que sería raro. Pasa muchas veces. Justo ahí es donde puede entrar una visión androcéntrica, ¿no? Donde para explicar a las mujeres parto desde la mirada de otros actores, hombres y mujeres, pero no desde la mirada y la experiencia de estas mujeres migrantes en tránsito, ¿no? Eso por una parte. Después, ¿cómo se conjunta mi mirada con la problematización? Ese es hay que realmente como darle muchas vueltas. Para mí de repente es como, es difícil. Y me acuerdo, estábamos en un comité hace un par de semanas, porque trabajando tanto desde el feminismo, reconociéndome feminista como mujer, construida como tal a lo largo de mi vida, doy por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para resaltar mi experiencia de mujer en esta investigación feminista? Uno, pues justo ver cómo me interpela la situación de esas otras mujeres. Voy a hablar de otra investigación que no es la de las académicas, porque bueno, ahora yo soy académica, estoy trabajando con mis colegas y parto desde mi experiencia. Mujeres indígenas rurales en Chiapas. Ahí es, ¿cómo le hago? Bueno, justo porque me interesa conocer las formas como las opresiones, la dominación y las violencias estructurales están operando con otras mujeres, en otras realidades, ¿no? Y bueno, ahí ha sido más problemático porque es que de lo que estas opresiones me importa a mí, ¿por qué analizarlas a ellas? Ahí viene un reto más grande, ¿cómo construyo esta amabilidad? ¿Cómo sostengo estos vínculos? Y es justo en el reconocer que para mí fue muy impactante cuando trabajaba con estas mujeres en Chiapas trabajé del 2014 al 2019. Yo creo que fue año y medio después de estar trabajando con ellas en un proyecto. Bueno, yo trabajaba con las comunicadoras comunitarias y era el llevar y traer información para un movimiento social de mujeres en defensa de sus derechos agrarios. Cuando me di cuenta que su proceso de apropiarse de su propia voz era mi propio proceso, fue muy impactante, porque no es cierto que yo ya tengo mi voz. O sea, claro que tengo mi voz y quizá me cohíbo menos a la hora de hablar, pues estoy aquí delante de ustedes en internet y se está grabando. Y sí me da un poco de susto, pero ese proceso que tenían las compañeras comunicadoras de agarrar una grabadora y grabar un mensaje para que este después se pudiera transmitir entre los celulares entre una comunidad y otra, es mi mismo proceso. Porque el tener la voz es reconocerme, diría Raquel Gutiérrez, como mi propia autoridad, reconocer mi propia autoría frente a mí misma y frente a la sociedad.
Entonces tiene que ver justo con esta politización del ser mujer. Creo que ahí yo lo he logrado hacer a partir de todas las lecturas y discusiones con mis compañeras feministas, ¿no? Esta discusión de qué es estar en el mundo como mujer y cómo nos constituimos como nuestras propias autoridades. Reconocer mi propia autoridad de vida, epistémica y política para así poder participar en la vida política de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, en esta experiencia con las compañeras indígenas, ahí es donde tuve la oportunidad de ir reconociendo cómo mi propia experiencia entraba en diálogo con el problema de investigación en el que estábamos trabajando, ¿no? Ahora, en esta semana he estado trabajando con 2 estudiantes de Colombia en un seminario de la Universidad de La Salle en Medellín, me parece, en Colombia. Y son 2 estudiantes, una que quiere trabajar sobre la discriminación en el sector de la construcción en Colombia y el otro, la discriminación de las mujeres en los colectivos de producción de cacao en Putumayo, al sur de Colombia. Y de nuevo, ahí es muy interesante ver cómo la experiencia mediada por estas 2 estudiantes, la experiencia de estos 2 grupos de mujeres mediadas por las estudiantes, de nuevo, me pone a mí, pues esto frente a una vivencia distinta, porque yo no vivo la discriminación que viven las mujeres cacueteras, de nuevo, que están marginalizadas porque su trabajo reproductivo no se reconoce. Entonces trabajan y trabajan y trabajan en la casa y no tienen tiempo para estar en la toma de decisiones en las organizaciones de productoras de cacao. Esa situación no es la mía, porque yo no estoy ahí. Sin embargo, reconozco cómo esta discriminación opera también en mi vida, porque es una cuestión estructural. Esta discriminación de no reconocer el trabajo reproductivo, también lo vivo yo. Aunque vivo sola, sé que el trabajo reproductivo que yo hago no está considerado en la sociedad. Entonces, a la hora de evaluarme, no van a decir, claro, es que tú tuviste que sostenerte a lo largo de esta pandemia, entonces vamos a tener otros, otros parámetros de evaluación. No va a haber esa valoración que a mí se me reflejaría en lo productivo y a ella se les refleja en la exclusión para participar en la toma de decisiones. Se basa en esta exclusión o esta desvalorización del trabajo reproductivo, ¿no? Entonces ahí es justo, ahí es donde opera la amabilidad de Haraway, el estar abierta y el dejarme interpelar. No sé si respondo a tu pregunta, Rebeca. Sí, creo que si te parece, Amaranta, voy a abrir micrófono, o sea, hay una pregunta de Rafael Sandoval, no sé si más bien quiere más expresarla para que empecemos como un diálogo, porque también un poco era la idea contigo. Entonces, ya puedes, Rafael, si quieres usar el micrófono, en principio ya está habilitado. Exacto. Bien, muchas gracias, buenos días a todas y todos. Por lo que escucho en tu exposición, efectivamente, esta manera de investigar hace que se generen investigaciones vivas, es decir, que están cambiando constantemente. Y tú mencionaste sobre ponerles límites en espacio y tiempo, pero creo que va un poco más allá también del espacio y del tiempo, ¿no? De hecho, cuando hablas sobre esta parte de reflexionar al final con los chicos y cuando nos compartes que hay una especie de incertidumbre de que no saben si lo están haciendo bien o mal, pienso que es parte del proceso. Yo pienso que tú sabes que vas bien porque como los filósofos cuando nos quieren enseñar algo nos ponen primero a dudar, ¿no? Y entonces tú sabes que van a llegar a algo. Pero me gustaría que compartieras un poquito más sobre esta parte de los límites para que, como tú decías, solo nos vamos a enfocar a una parte de todo esto que se vio y desde ahí compartir la mirada.
Sí, esto de los límites tiene que ver con, yo les digo el famoso recorte metodológico, ¿no? Porque si no, de repente tenemos así un cúmulo de información, que yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Que a mí me gustaba mucho hacer esta investigación a la par de estar trabajando con estudiantes sus tesis, porque es recordarles de, bueno, la verdad es que la realidad, si nos dejamos interpelar totalmente por la realidad nos va a desbordar y es seductora a más no poder, porque hay muchos problemas ahí. Por eso es muy importante tener clara esa pregunta de investigación y los objetivos tienen que cuadrar. Y hay que revisarlos porque la pregunta de investigación, cuando empezamos una investigación, es una y al final es otra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es tener muy claro qué quiero saber y para qué. Yo recuerdo muchísimo a otra de mis maestras, la doctora Mercedes Olivera, y lo decía en el video promocional para la charla de hoy, que cada vez que teníamos una reunión, no solo la investigación, sino una reunión, nos sentábamos y decía, muy bien, vamos a hacer la agenda, empecemos por nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr en nuestra investigación, en nuestra reunión? Entonces es lo mismo. Siento que estos límites en la producción del conocimiento es qué quiero saber y para qué. Porque si no, me voy a desbordar. Y por eso, pensando en que nos escuchan estudiantes, es tan importante cuando les insistimos en el famosísimo protocolo de investigación. Para mí el protocolo de investigación es como esa cuerdita, cuando una hace buceo, y hay lugares así medio turbios, te bajas agarrando esa cuerdita, la línea de vida se le llama, porque sabes cómo vas a regresar a la superficie. Porque si, bueno, abajo ahí a los 10 metros no sabes muy bien ni para dónde está arriba y al lado y más hacia abajo, ¿no? Cuando tenemos un protocolo bien formulado, podemos regresar a esta pregunta, que se va a reformular. El problema va a ser el mismo. La pregunta va a cambiar en sus elementos de enunciación, qué es lo que, hacia dónde me fui. Pero tengo que tener muy claro el qué quiero saber y para qué, ¿no? En esto en la investigación que yo estoy haciendo, se nos fue para muchos lados. Y Liz y yo en la primera investigación teníamos mucha investigación, mucha información, ¿no? Porque queríamos saber cuáles eran los usos y sentidos que las académicas les daban a las TIC. O sea, ahora qué quería decir el Zoom, porque el Zoom hace año y medio no era muy nuestro mejor amigo, ¿no? Ni el Dropbox, ni, en fin, muchas otras plataformas y herramientas digitales. Y de repente se desbordó. Por eso ahora la investigación que hacemos ya no va sobre estos usos y significados únicamente. Ya vimos cuáles fueron los significados que les dieron estas TIC, que les permitieron, uno, mantenerse en contacto con sus estudiantes, era lo que a muchas les interesaba, como mantenerse en contacto y ver qué estaba pasando con sus estudiantes, dar apoyo y contención. Y ahora lo que vemos es que justo en ese uso y en ese sentido que le hemos ido dando a las herramientas digitales, las académicas, es que está emergiendo una nueva teleacademia. Es lo que la doctora Raquel Huereca me señalaba a mí, y a partir de ahí empezamos a construir nuestra investigación. ¿Qué es esta teleacademia? ¿Cuáles son sus formas de manifestarse? ¿A qué nos lleva? Pues reconocemos ya desde la investigación pasada, reconocimos que hay una precarización que se intensifica. Hay una precarización de la labor académica en términos generales. La vivencia de las mujeres es distinta. E insisto, no es lo mismo para una compañera que tiene 32 años, que está entrando a la academia a través de horas clase, que una compañera que tiene 68 años, que tiene otro tipo de contrato. Ambas son precarias. La precariedad se está manifestando de formas distintas. Lo que nosotras queremos hacer con la investigación, o lo que yo he querido hacer en ambas investigaciones, es, uno, visibilizar que si bien las académicas vivimos en una situación de privilegio en relación con el resto de la población, este privilegio
está basado en lo que Wendy Brown llama la moralidad del neoliberalismo, una autoexplotación y una precarización que se intensifica. Entonces, uno, quiero hacer visible cuáles son nuestras condiciones de trabajo, cuál es el entramado socioafectivo que nos sostiene ahí. Tres, ver esta teleacademia, cómo nos precariza. Y la pauta de cambio es, bueno, sin duda alguna, visibilizar. En esa visibilización nos reconocemos, pero aportar un documento con recomendaciones para nuestras instituciones. ¿Cómo nos van a evaluar? Ahí tenemos 4 objetivos que me mantienen a raya. Eso es lo que quiero hacer. Después llegan muchas otras cosas muy interesantes, como yo lo mencionaba. Vamos a, pues esto a mí me está obligando en el futuro, no para esta investigación, no ahorita, a revisar la categoría de trabajo. Porque estoy hablando mucho de trabajo reproductivo y productivo. ¿Qué es esto? ¿Quiero que el trabajo reproductivo se pague? No, no quiero eso. Entonces, ¿qué? Pero no me voy a ir ahí. Me voy a centrar en estos 4 objetivos. ¿Qué es lo que quiero? Porque si no, nos vamos a desbordar y eso nos va a generar mucha angustia, y para estudiantes no van a terminar las tesis cuando deben. Y genera de verdad muchísima angustia, muchísima angustia. Si nosotras nos angustiamos porque vemos que no avanzamos y no terminamos y no mandamos a publicación y no presentamos, en las y los estudiantes esto es muy grande, o sea, de verdad sufren mucho. Entonces, concentrémonos. ¿Qué quiero saber y para qué? ¿No? Yo me acuerdo mucho de la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, fue mi maravillosa tutora en el doctorado, que siempre me decía, Amaranta, eso está bien, guárdalo, después lo vas a trabajar. Y tiene toda la razón, la tenía y sigue teniendo la razón. Y yo se los digo a las y los estudiantes, construyamos archivos, guardémoslo todo, organicémoslo, indexémoslos, porque vamos a regresar. Si esta investigación que estoy haciendo parte de mi propio interés, como decía, hay un interés ahí muy mío, incluso muy profundo. Hay investigaciones que se hacen para poder entender mi historia de vida. Entonces, construyamos buenos archivos y vamos a regresar a ellos. No hay información que se pierde ni se desecha. Lo que tenemos que hacer es dar un tratamiento siguiendo el qué y el para qué, y hacer análisis sin duda alguna rigurosos y lo más profundo posibles, involucrando también, para mí, eso ahí es muy mío, mi sentir pensar, ¿no? No es solamente la cuestión mental lo que yo pongo en juego, sino también pues el sentir pensar. Entonces, ¿qué y para qué? Ver cuánto tiempo tengo, ver cuáles son mis condiciones con las que cuento y cuadrarme ahí. Y poder terminar, como decía mi querida tutora, terminar para poder después seguir con lo que ya tengo ahí, con lo que me sigue interesando. Gracias, Amaranta. Voy a abrir el micrófono a Carmen, que quería hacer, tiene una pregunta escrita, pero bueno, de todas maneras la puede hacer. Puedes ya abrir tu micrófono, Carmen. Gracias, Jimena. Bueno, buenos días. Agradezco mucho por esta conferencia tan profunda y hermosa y sensible. Mi pregunta es la siguiente. Doctora, ¿crees que las posiciones del punto de vista feminista y del posmodernismo feminista se contraponen o más bien se complementan? Y si una como investigadora puede retomar posiciones de una y otra. Siento que tú lo has hecho, pero quisiera como saber tu opinión al respecto. Gracias. Yo creo que ahí entran en tensión estas dos, bueno, la corriente que señalas y el punto de vista entran en tensión porque
justo nos ponen nos plantean la pregunta de cuál es el sujeto del feminismo, ¿no? Si es las mujeres y cómo construimos esta categoría analítica, ¿no? Yo decía, para mí la categoría de mujeres es una categoría construida de manera sociohistórica. No existen las mujeres en sí, sino mujeres situadas. Y ahí es donde entran, para mí entran en tensión. Una tensión que justo enriquece porque hay que, entonces, por un lado, en construir sí, reconstruir la categoría de mujeres de manera situada, por una parte, y por el otro, mi lugar de enunciación, ¿no? Ahí creo que se genera un diálogo súper enriquecedor porque nos permite profundizar en estas condiciones que he venido nombrando, simbólicas y materiales más bien, de que nos constituye como las mujeres, la académica que está analizando y después las mujeres con quienes estoy trabajando. Ahí creo que ese es el aporte que a mí me dejan ambas propuestas, ¿no? Estaba pensando en justo cómo, de nuevo, yendo hacia mi trabajo en Chiapas, cómo la cuestión de cuál es el sujeto de la investigación entra a debate, porque de nuevo, mujeres rurales indígenas, pues tiene que ser ubicado en un tiempo y en un espacio muy concreto, sobre todo en un campo tan amplio. Chiapas es un mundo de investigación, un mundo en sí. Mujeres indígenas en Chiapas hay muchísimo y se ha visto y las mujeres no son las mismas. Recuerdo que antes de salir de Chiapas hice unas entrevistas con mujeres indígenas periurbanas. Unas muy cerca de San Cristóbal de las Casas, que es una de las ciudades no más pobladas, pero más cosmopolita en los Altos de Chiapas. Estas mujeres eran una familia, eran mamá e hijas. Había ahí incluso 2 generaciones, no porque eran mamá e hija, sino por la edad y la vivencia. Y viven ¿qué será? 8 kilómetros de San Cristóbal, 6, 8 kilómetros, y entrevisté a otras mujeres rurales, no solo indígenas, a las afueras, también en condición de periurbanas, de Ocosingo, que es una de las ciudades que da la entrada a la selva en Chiapas. Ahí bajamos, son tierras más bajas. Y eso, la investigación era ver cuál era la relación simbólica que las mujeres tenían con la tierra. Y fue muy interesante ver la diferencia, porque mujeres periurbanas, relación con la tierra. ¿Cuál es el sujeto? Ahí. ¿Estas mujeres en sí? No lo fue porque y amerita un tratamiento complejo. Mientras que las compañeras de Ocosingo decían, pues nos venimos aquí porque aquí había tierra y era gratis, y aquí nos organizamos como un ejido, y por la influencia zapatista también las mujeres se nos reconoce los derechos agrarios y podemos participar en la toma de decisiones de la comunidad. Las mujeres en esta localidad a las afueras de San Cristóbal decían, no nos interesa la tierra. Mujeres muy jóvenes, las de Ocosingo eran mujeres que oscilaban entre ¿qué sería? Los 35 y los 50 años, mujeres que ya eran madres, una ya era abuela, y su vínculo con la tierra las definía como mujeres, ¿no? ¿Cuál es mi relación? Y cómo vivo de la tierra o no vivo de la tierra. Ahí había procesos distintos. Las mujeres afuera de San Cristóbal, salvo la mamá, que tenía como 60 años, no llegaba a los 60 años,
Ella es indígena tzotzil, que emigró a San Cristóbal y luego se movió a esta localidad porque ahí había tierra, la tuvieron que comprar, no fue como la otra que fue tierra recuperada. En esta tierra, en esta experiencia con las mujeres de afuera de San Cristóbal, salvo la mamá que decía, yo quiero tener mi solar, no quiero tener una parcela, no quiero ir a sembrar fuera de mi casa, quiero tener mi solar, un solar muy grande de unos 200 metros cuadrados, para tener ahí mis árboles frutales, un poquito de milpa, para tener de repente un poquito de frijol, un poquito de maíz, pero no quiero trabajar la tierra porque no soy campesina, decía ella. Entonces ahí ya hay otra mujer. Y el tercer tipo de mujeres era las hijas, que decían, yo no quiero la tierra, no quiero tener la tierra. Yo quiero vivir aquí porque aquí nos cuidamos como comunidad. Si un hombre me pega, se va a la cárcel y lo sancionan y no me puede volver a pegar. Yo quiero estar trabajando en servicios, en el sector de servicios en San Cristóbal porque quiero tener dinero para comprarme mi ropa y escuchar música en mi celular. Entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? ¿Cuáles son estas mujeres? Pues de nuevo, si partimos desde la experiencia de las mujeres, veremos que hay una diversidad y que la relación con la tierra es muy distinta, que hay una complejidad ahí que es muy importante justo para esta investigación en la que trabajaba, de cómo exigir que las autoridades locales, pero también el Registro Nacional Agrario Nacional, perdón, reconozca los derechos de las mujeres a la tierra, tiene que ver con esta diferencia e incluso disparidad de intereses de vida, ¿no? Pues yo no sé si las generaciones más jóvenes van a querer seguir teniendo esos derechos. Hay que ver, porque van cambiando. Y después, en lo que todas coincidían era, queremos, sí nos gustaría tener los derechos, qué bueno que nos reconocen, decían en Ocosingo, fuera de Ocosingo, pero no queremos que nos den más responsabilidades porque tenemos la casa. Ya no queremos más responsabilidades. Entonces entraba ahí en tensión y ahí entramos en conflicto y yo ya salí de Chiapas, no sé qué habrá pasado después. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esta reivindicación ahora? Si las mismas mujeres nos están diciendo, no estoy segura de querer tener esos derechos porque me implican obligaciones, pero tampoco quiero estar marginalizada de la toma de decisiones. Entonces, bueno, ahí la pregunta de cuál es el sujeto de la investigación, cuál es el sujeto feminista de la investigación, se complejiza y se complementa con, o se nutre más bien de esta mirada de partamos desde la experiencia de las mujeres. Gracias, Amaranta. Y Jenny, quería hacerte también una pregunta, y en lo que abro el micrófono de Jenny, alguien te solicita, Guadalupe, te solicita si puedes compartir después bibliografía o dónde pueden encontrar bibliografía. Digamos, fuiste dando varias autoras y autores, entonces no sé si después nos puedes compartir esto que presentaste y entonces se los hago llegar a quienes estuvieron hoy, que quizá puede ser mucho más fácil, ¿no? Si te parece. Sí. Adelante, Jenny. Hola, buenos días. Gracias, Jimena. Gracias, Amaranta. Me pareció pues muy interesante todo lo que nos planteas. Resaltas como los elementos más importantes a tener en cuenta en una investigación pues feminista. Yo actualmente estoy haciendo mi proyecto doctoral y creo que tengo que hacer una revisión de esos pasos para ver que nada se me esté quedando como por fuera. Lo que más me llama la atención pues es el tema del punto de vista y esa importancia de situarse tanto de quien investiga como el situarse también de las participantes, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy realizando mi proyecto doctoral sobre narrativas y experiencias de movilidad urbana en bicicleta de mujeres de Ciudad de México y de Bogotá. Y parte de que yo soy biciusuaria acá en Bogotá desde hace más de 10 años y pues para mí la bicicleta son varias cosas, ¿no? Pues afirmativas y positivas y pues constantemente me estoy cuestionando su uso en términos de resistencias y parto de la idea y pues también del discurso político de que de que la bicicleta favorece la construcción de una ciudad para todas las personas.
No obstante, pues pienso que las participantes con quienes voy a trabajar de estos dos contextos, a pesar de que van a ser mujeres que se relacionan con mi perfil, es decir, son mujeres de clase media que se movilizan por una ciudades caóticas como lo son Bogotá y Ciudad de México, pues cada una de ellas puede tener una mirada totalmente distinta, ¿no? Y pueda que no necesariamente se estén cuestionando ese uso de la bicicleta, sino que también sea cuestión de necesidad, de facilidad, no tanto de revisar, pues más allá de cuestionarse ese uso, ¿no? Entonces, digamos que me llega la pregunta y mi autocuestión es de cómo no perder de vista como esos diferentes lugares de enunciación, ¿no? Y ahorita en el ejemplo que nos dabas de Chiapas, pues digamos que ahí pude ver algo de esos elementos, pero qué recomendaciones pues nos darías para no perder de vista esos diferentes lugares de enunciación y en mi caso pues no terminar romantizando el uso de la bicicleta para todo el mundo, cuando pues realmente no es así. Precisamente veía un documental en México que se llamaba Cuerpo Bicicletero y les hacían preguntas a muchas personas frente al uso de la bicicleta y entre esas le preguntaban a una persona, creo que era de construcción, y le preguntaban, bueno, que los beneficios y por qué el uso de la bicicleta y, ¿no? Porque es muy caro el transporte público y porque es lo único que tengo para movilizar y ya, ¿sí? Entonces no hay pues esa romantización de la bicicleta que desde mi lugar de enunciación suele pasar. Gracias, Jenny, Andrea. Sí, esto que tú señalas es súper, súper importante. Cómo no perder, cómo recuperar esa diversidad, ¿no? De nuevo, bueno, es que hay maestras en la vida, ¿no? Y la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado y Mercedes Olivera a mí me enseñaron mucho sobre el análisis de los privilegios, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta, que para mí es así, es un texto de cabecera, de hecho está en un libro que es libro de cabecera para mí, coordinado por la doctora Norma Blázquez, Fátima Ríos y Fátima Flores y Maribel Ríos, que se llama Investigación Feminista, está en el repositorio del CEICH. Y ahí hay un texto muy importante para mí, que es el de justo Marta Patricia Castañeda, sobre etnografía feminista. Porque ella nos plantea y no porque tengas que utilizar la etnografía como método, pero a mí lo que me gusta mucho y rescato para una diversidad de investigaciones es cómo analizar los multiniveles de poder, dónde se está anudando el poder y cómo analizarlo, ¿no? Si tú vas y revisas este texto, vas a encontrar claves que te van a ayudar a identificar estas diferencias que hay entre distintas mujeres bicicleteras, bicitecas, y cómo analizarlo, ¿no? Porque no nos sirve de nada hacer una romantización, porque justo esta pauta de transformación se queda inconclusa, no se da, porque hacemos una romantización. Si vemos justo estos puntos de tensión donde se anudan los poderes, en una comunidad de bicitecas, como dices, hay diferencias, hay varias, ¿no? Tú mencionaste algunas, bueno, ver cómo están operando y qué narrativas están construyendo y a partir y esas narrativas, qué prácticas sostienen, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho ese texto porque me da esas pautas, ¿no? También con estudiantes en estos varios años, cuando estamos revisando sus investigaciones, cuando se van a ir a campo y cuando regresan a campo, llegan así con la consternación de, híjole, es que sobre todo estudiantes que se van a otros contextos sociales distintos a los suyos, ¿no? Comunidades marginalizadas que dicen, híjole, es que me siento súper mal porque yo estoy estudiando en la universidad, soy una chica
que estudia en la universidad y que aunque tiene beca, pues, y tiene que buscar para completar el sustento de la vida, estoy mucho mejor, me siento muy mal, y es, no te sientas mal, analiza eso, cómo ese privilegio tuyo te llevó a hacer preguntas. ¿Qué preguntas hiciste? ¿Cómo miraste esas realidades? ¿Por qué te sientes mal? Revisa tu malestar. ¿Por qué te sientes mal? ¿Te sientes mal por una cuestión moral? ¿Te sientes mal por una cuestión de injusticia? ¿Por qué te sientes mal? Hay que revisar nuestro lugar de privilegio, porque de repente podemos ver que no es quizá un lugar de privilegio. Quizá las que tienen el privilegio son las otras personas, ¿no? Las otras mujeres, las otras personas. Ahí hay que problematizar muchísimo, muchísimo. Y a mí, justo el texto de Marta Patricia me ayuda mucho. En las conversaciones con Mercedes Olivera era eso, ¿no? Decía, es que una llega, cuando tienes un grado académico y llegas a un espacio académico, ¿no? Dependiendo de tu grado académico, ya te pusieron en un lugar. Y para que tú puedas desmontar eso, vamos a ver si es posible, ¿no? Pero también ese grado académico, a mí me pasó estando, no solo en Chiapas, en muchos lugares es, ya viene la académica, ¿no? Ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Qué cuento le voy a contar, no? Entonces, hay que revisar eso, hay que revisar cómo llegamos, cómo nos presentamos, hay que revisar cómo entre estas visitecas se relacionan ellas mismas, insisto, cuáles son las narrativas que construyen y qué prácticas sostienen y problematizarlo. A mí me encanta ese artículo y te digo, no, aunque no tengas que utilizar, tu método no sea el etnográfico, ahí hay pistas súper importantes. Y voy a ir apuntando para después enviarle a Jimena una lista de... Tengo la presentación, pero ahí no está la bibliografía. Voy a enviar la lista de todas las autoras que señalé y pondré también ahí mis correos de contacto. Ay, mil gracias, Amaranta, porque sí, bueno, la verdad es que creo que hay muchos estudiantes de posgrado ahora también en esta, como ves la estamos grabando, entonces también se las transmitiremos y creo que justamente como sabes tenemos el doctorado de estudios críticos de género, entonces hay toda una línea de investigación, aquí nos acompañan varias de las investigadoras e investigadoras justamente que pertenecen a ese doctorado, en fin, creo que sí, hay que seguir haciendo estos lazos, ¿no? De trabajo, entendiendo cómo es la metodología o cuáles son los procesos, cómo va uno para atrás, esta cuestión de la sensibilidad del trabajo con las académicas, con los equipos, en fin. Te agradecemos muchísimo. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta y si no, más bien, pues agradecer a Amaranta de parte de, pues desde la Ibero Ciudad de México, la División de Investigación y Posgrado. Sí. Alma también dice que si por favor le compartes la biografía, Alma Polo está también por aquí. Y bueno, pues agradecerte muchísimo, Amaranta, por tomarte el tiempo, por presentarnos así tan rica investigación, tantas pues, proyectos, ideas, compartir con nosotros esta mañana. Y seguimos en contacto, por supuesto. Creo que fue muy interesante, creo que fue muy enriquecedor y justo es en el trabajo que estamos haciendo de pensar en cómo son los posibles métodos de aproximación desde las distintas pues, temáticas que nos interesan. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el feminismo género estamos muy interesados en la universidad, es una de nuestras líneas. Y bueno, invitar a los que están ahora aquí a que se conecten con nosotros también el jueves. Tenemos otra charla en otra línea, por supuesto, de investigación, en otro trabajo que tiene que ver con la educación ambiental, ¿no? Con Víctor, que viene de la UAMX. La siguiente semana tenemos 2 talleres, uno de RedCap, que supongo que algunos ya se habrán anotado, que es el martes, con Pablo Gaitán, que es de la Ibero Ciudad de México, y el de Escribir Duele el jueves, con la doctora Teresa Márquez. Seguimos con nuestro taller colaborativo de análisis de temperatura y les enviaremos también uno pronto sobre un webinar que estamos preparando con la biblioteca también antes para el verano. Entonces, bueno, toda la comunidad está invitada y aprovecho para hacer el anuncio porque hay justamente los resultados del ENCOVID a las 12, entonces, bueno, acaban de mandar justamente el correo para los que les interesa, porque, bueno, pues son colegas, entonces estamos un verano muy activo en la Ibero Ciudad de México para variar, y pues muchísimas gracias a todos quienes se conectaron esta mañana. Gracias especiales a Amaranta. Quiero nada más leerles un cachito antes para despedirme, bueno, agradecer aquí todas las felicitaciones a Ade que dejaron en el chat.
que es, bueno, aquí no tengo todos mis libros, pero tengo una foto de un extracto de este libro más reciente de Raquel Gutiérrez, Cartas a mis hermanas más jóvenes, y que tiene que ver justo con la cuestión de autoridad que decía, y bueno, que ahorita se me quedó resonando a partir de lo que Jenny Andrea decía, ¿no? Un poco. Y bueno, empiezo la cita. En nosotras hay un gran conocimiento acerca de cómo funcionan en concreto los múltiples pactos patriarcales que hemos singularmente experimentado y desafiado a través de nuestra trayectoria vital. La cuestión problemática es que con frecuencia desconfiamos acerca de tales conocimientos, porque tales saberes no son considerados todavía conocimiento legítimo, entre comillas legítimo. Por eso, al nombrar el mundo con voz propia, esforzándonos para ello, damos una pelea. Nosotras sabemos que el mundo no es tal como es descrito por la mirada dominante, aunque cuesta mucho desconfiar en lo que nuestro propio cuerpo nos informa a través de las emociones, con frecuencia malas, que se nos detona cuando lo que está siendo dicho y lo que está ocurriendo no alcanza ninguna coherencia. Les escribo a ustedes, pues, también como un llamado a confiar en nosotras mismas, no porque siempre tengamos razón de ninguna manera, sino porque elegir negar lo que no alcanzamos a expresar con claridad todavía es un error. Estas palabras, hermanas, quieren acrecentar nuestra propia autoconfianza, la seguridad plena de la verdad de lo que sentimos, la pertinencia de nuestros juicios y de convocar a perseverar en la construcción de caminos para expresar lo que sabemos y queremos. Entonces, bueno, y ahí termina la cita. Pues con esas palabras de nuestra compañera Raquel Gutiérrez me despido. Muchas gracias. Quedo en deuda, la pago pronto. De hoy envío el documento con la presentación, la bibliografía a mi correo. Muchísimas gracias, Amaranta. Muchas gracias, de verdad, como siempre. Un gusto verte. Espero que la próxima vez ahora hagamos una sesión presencial de taller y de recorrido y de conocimiento y demás. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Que tengan una buena mañana. Ay, muchas gracias. Gracias. Gracias, Caro. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Felicidades, gracias. Amaranta. Gracias. Muchas gracias a todos. Y muchas Gracias a todas, a todos. Bonita tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Nos vemos, Jimena. Abrazote. Gracias, Amaranta. Cuídate mucho. Un gusto. Chao.